Buenos días. Fíjese, Ede tiene con nosotros desde que estaba chiquita. Desde que empezó amistad aquí en Agua Prieta, ella ha estado con nosotros y es la primera vez que le toca estar aquí arriba. Así que, ¿por qué no le da un aplauso a Dios por la vida de esta mujer tan fiel? Gracias a Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de vacaciones? ¿Contentos? Ahora necesitan vacaciones para las vacaciones, ¿verdad? Sí, así es. Póngase de pie un momentito, por favor. Vamos a empezar con el pie derecho esta mañana. Y diga junto conmigo: qué bien te ves y qué gusto me da verte. A mí se me hace que se ven muy, pero muy bien todos ustedes desde aquí, y me da mucho, pero mucho gusto ver a cada uno de ustedes. ¿Por qué no le dice eso a alguien y le da un fuerte abrazo de bienvenida esta mañana a la familia Amistad? Bien, pues qué gusto estar con ustedes. La semana pasada no estuve con ustedes porque estuve compartiendo en Amistad de Hermosillo. El domingo de la semana pasada pasamos unos días en el rancho y de paga pues tuve que compartir allá, ¿verdad? Es la primera vez que me toca compartir en Amistad de Hermosillo en el domingo de Pascua. Y pasó lo que pasó en muchos lugares, poca gente, ¿verdad? Todo el mundo sale ese fin de semana, todo el mundo aprovechamos ese puente pero creo que Dios habló algo muy padre ahí. Ahorita se los voy a compartir a ustedes. Fue un tiempo muy, muy padre que pasamos con Carlos, con Ana, hasta el sábado estuvieron ellos con nosotros y luego ya ellos salieron también de viaje y luego estar ahí con la familia Amistad de Hermosillo, pues muy, muy padre. No es de visita porque está uno en casa cuando llega ahí con ellos, ¿verdad? Y así te hacen sentir. Estaba Juan Villa muy contento, les mandan muchos saludos todos de allá, algunos amigos de ustedes que fueron y me saludaron, que yo no los conocía y que les mandan saludos, ya se los he hecho llegar a algunos, así que fue un privilegio estar en Amistad Hermosillo. ¿Usted sí tuvo vacaciones? ¿Sí? ¿No? En casa, pues sí, pero no trabajó el domingo de la semana pasada, ¿verdad? Yo sí. No, yo no puedo hacer otra cosa, ¿verdad? ¿Qué más hace uno? Si te dan esa chance, hay que aprovecharla. Mire, tengo dos noticias para ustedes. Una que va a parecer mala, pero realmente es buena, ¿sí? Nuestro querido amigo Ralph Benema, que por más de 14 años ha estado trabajando con el orfanatorio, con el rancho. Usted sabe que al año pasado le dictaron cáncer en el páncreas y en el hígado, un cáncer muy terrible, muy, muy doloroso. Las últimas 2 o 3 semanas estaba en agonía y me mandaba a su esposa a decir: Martín, oren para que ya se lo lleve el Señor al cielo, porque era un dolor constante, lo tenían, ¿cómo se dice?, sedado totalmente, casi una coma inducida. Pero el viernes en la mañana me manda un mensaje de su esposa y me dice: quiero que sepan ustedes que la última vez que estuvimos en el rancho grabó ella a los niños cantando unas canciones a los niños del rancho. Y yo no sé qué canciones, a lo mejor era el corrido de Moro de Cumpas, no sé qué canciones, pero grabaron unas canciones y se las pusieron a Ralph inconsciente como estaba. Y dice, él ya no responde ante nada respondía. Pero en ese día que le pusieron la música, él empezó a parpadear y como dar a entender que estaba sabiendo de lo que se trataba. Y me decía, ya pedimos que termine este tiempo. Pues ayer en la mañana terminó finalmente su agonía, ya está él en el cielo. Lo sepultan el próximo miércoles a las 11 de la mañana allá en Michigan. Yo he estado mandándoles recados de todos nosotros, ahorita puse un mensaje que van a hablar allá ellos el día de su funeral, de parte de todos los de Agua Prieta, todos los miles de personas que él impactó aquí en Agua Prieta. Y una de las vidas que más impactó fue la mía. Le digo, yo era un verde en el ministerio cuando llegó a ser mi amigo Ralph. Y
y de veras era una mula. Yo le decía, eres una mula tu Ralph, porque era terco, testarudo. Pero eso lo llevó a hacer grandes cosas aquí en Agua Prieta. Las casas que usted ve en el rancho, todas las casas nuevas fue porque él estuvo dándole y dándole hasta que traía los grupos para construir esas casas. El 19 de junio viene su esposa, sus hijos, a seguir con la obra. Esto no se termina. Ellos no han dejado en toda la agonía de Ralph de estar mandando su aportación mensual. Yo no sé qué tantos miles de dólares, porque él no tenía aseguranza en Estados Unidos, cuántos miles o quizás ya $1,000,000 deben ahorita de hospitales, porque la última vez que lo vi le dije, Ralph, ¿cómo le estás haciendo? Me dice, ni me preocupo por eso. Me dice, ¿para qué? Me dijo, es impagable lo que está ahorita. Dice, que el gobierno se encargue de resolverlo de alguna forma. Entonces, a pesar de esa situación que estaban viviendo, 17 hijos que mantener, a pesar de todo eso, cada mes llega el cheque de ellos al orfanatorio. El último lo recibí el jueves. Así que, de veras, es un honor conocer a gente así, gente que verdaderamente ama a otros, que verdaderamente demuestran el amor de Dios, no nomás hablan de él. ¿Sí? Habemos muchos parlachines, pero muy pocos que verdaderamente demuestran su amor como lo hizo Ralph, y eso es algo de lo que yo les mandé decir. Es muy difícil ir a su funeral, es lejísimo, es costosísimo, y no tiene sentido, pero porque en vida fue lo que se hizo con él. Pero yo quiero que lo recuerde usted. Muchas veces lo vi usted aquí en Amistad, en el rancho, siempre trabajando. Este tiempo él hubiera estado en el rancho todo este mes de abril, él siempre estaba en el rancho. Pues ahorita ya está en un mejor lugar, realmente en un lugar donde ya no hay dolor, donde está a todo dar mi querido amigo Ralph. ¿Está bueno? Gracias por recordarlo, y por muchos de ustedes que he visto que ponen cosas en el Facebook de él, que la familia las está leyendo y las está apreciando. Se den cuenta qué tanto impactó este hombre, ¿verdad? Qué suave, ¿verdad? 60 años iba a cumplir ahora el 15 de mayo, y en 60 años logró lo que muchos no hacen en muchos más años de vida, ¿verdad? Así que es un privilegio que él ahora esté con el Señor. Y la otra noticia que les tengo es que ahí viene Yoli. Le dije que eran dos malas. No, que ya mañana iniciamos con las reuniones de hogar. ¿Sí? Ya mañana vuelve todo a la normalidad. Mañana empieza la reunión de hogar de Yoli. El martes, ya saben, los que tienen su reunión de hogar aquí. Y si tú no estás en una reunión de hogar, métete en las reuniones de hogar. Creo que todavía Fernanda y Ricardo son los que saben cómo está todo. Métete en una reunión de hogar. De veras nos hace falta ese extra durante la semana para seguir adelante. Está bueno, no te conformes con lo que leamos o veamos aquí el domingo. Cuando hay chance, que mire entre semana en esos grupos pequeños, se puede orar por tus necesidades, se puede orar por ti, se puede orar por cosas que a lo mejor ahorita es muy difícil de hacerlo. ¿Está bien? Para eso son las reuniones de hogar. ¿Está bueno? ¿Está contento? Bien, cierre sus ojos ahí donde está y vamos a darle gracias a Dios por este día. Padre, yo te doy mil gracias por esta mañana. Te doy gracias, Señor, por la vida de ese hombre que tanto nos impactó. Te doy gracias, Señor, que ya está contigo en el cielo. Señor, te doy gracias porque tú, el Espíritu Consolador, estás ahorita consolando a su familia, llenando a sus hijos, a su esposa, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yo te doy mil gracias por eso, Padre. Bendice a la familia Benema, bendícelos en todo momento, Señor. Y Señor, ahora los que estamos aquí, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Bendícenos, Señor. Llénanos de tu sabiduría, que el mensaje de esta mañana realmente toque nuestro corazón, toque todo nuestro ser y seamos transformados por medio de él, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, ¿qué les pareció la alabanza esta mañana? Tuve que pararme a darle un abrazo a todos porque qué bárbaro. No ensayen ya, ¿verdad? Cuando ensayan la riegan. Ahora que no ensayaron, mira, muy padre, excelente. Pero no es tanto por los músicos. La verdad, los músicos son un instrumento. Es Dios. Es Dios el que agarra un corazón disponible y que está dispuesto a servirle y lo utiliza para darse su gloria a él mismo. Así que gracias a Dios por esta mañana. Gracias a Dios por la sanidad que yo sé
que hizo el Señor. La verdad, yo vi literalmente cómo estaba sacando cáncer. No sé de quién, pero era acá, en esta área de aquí. Y yo veía cómo salía. Yo le creo a Dios. Ahí usted si le quiere creer junto conmigo. ¿Seré yo? Sí es. Bueno, se tiene que apagar como a los 30 segundos, creo. Que las llaves no sé ni dónde las dejé. Ahora, ¿por qué están tan serios? ¿Están enojados? No se mortifique por Ralph, su familia, están ellos en muy, muy buenas manos. ¿Listos para entrarle? ¿Sí? Bueno, el mensaje de esta mañana es un mensaje un poquito difícil de compartir. ¿Está bien? Es un poquito difícil de compartir, le voy a decir por qué. Porque nosotros batallamos mucho con este tema. Nosotros, me refiero a los mexicanos, ¿está bien? No, me refiero a los que yo conozco. A lo mejor otras culturas son iguales, pero para mí ha sido un tema difícil. De hecho, cuando yo lo estaba estudiando, y lo mismo les decía el domingo de la semana pasada en Amistad de Hermosillo, es un tema difícil porque no lo queremos ver muy claramente esto. Habrá algunos pocos que no tengan este problema, pero la mayoría lo hemos tenido. El título del mensaje de esta mañana es el amor del Padre, ¿sí? El amor del Padre. Mire, todo el tiempo en Semana Santa hablamos de Jesús, del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero yo quiero hablarte esta mañana del amor del Padre. Y te digo que es un poco difícil. ¿Por qué? Porque es difícil entender el amor del Padre cuando nosotros no lo hemos experimentado de nuestro Padre terrenal. Mire, yo todavía, mi papá vive y nunca se fue de la casa y lo que usted quiera, pero yo vivía con un papá ausente. Yo no sé usted, un papá que nunca me decía nada, que nunca me preguntaba cómo te sientes, cómo estás. A mis 18 años tuve la primera plática que yo me acuerdo con él. Me acuerdo de muchas veces que jugábamos, muchas veces que nos divertíamos, muchas cosas así, pero el afecto del Padre yo no lo sentía. Y mire, a mí sé de los que me ha ido mejorcito en muchas ocasiones. Muchos ni papá han tenido, ¿sí o no? Muchos han tenido un papá abusivo, golpeador, y luego vienen y te empiezan a hablar de que Dios te ama, que es tu papá y que Él te ama. Por eso te digo, a veces se me hace un poco difícil este tema, porque sé que en cuanto dices el tema, en cuanto dices del amor del Padre, empieza uno a bloquearse en la cabeza por la experiencia que traemos de nuestro pasado. Los que han tenido una buena relación con su papá no tienen ningún problema en aceptar el amor del Padre. Somos los que no hemos tenido las mejores experiencias. Y mire, es tan importante esto, es vital. Y si tú lo agarras esta mañana, este mensaje, y lo haces parte de tu vida, estoy seguro, no dudo, estoy totalmente seguro que va a transformar tu vida. No le hace que lo que hable tú lo hayas escuchado en otra ocasión. Tú recibe esto en tu corazón, vívelo y vas a tener una vida diferente. ¿Está bueno? Vaya conmigo a Juan, pues, uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Ahorita nos los ponía ahí Abraham. Y qué video, ¿verdad? Juan 3:16. Dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿A quién amó Dios? Al mundo. No dice porque tanto amó Dios a los cristianos, porque tanto amó Dios a los que creyeron, porque tanto amó Dios a los que ya estaban con Él. Fíjate que Dios no es selectivo de esa manera como lo somos tú y yo. Si tú me caes bien, te puedo querer. Si tú te portas bien conmigo, te puedo amar. Si tú haces lo que yo quiero, te puedo amar. Con Dios es un acto de fe totalmente el amor que Él ha tenido para con nosotros. Él dice, nos amó cuando estábamos en el mundo. Antes de que nosotros recibiéramos a Jesús, Él nos amó. Y nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, que entregó lo único o lo más preciado que Él tenía, para que tú y yo pudiéramos tener relación con Él. Mira, siempre ha sido la voluntad de Dios tener una relación con nosotros. Siempre. Desde el jardín del Edén hasta la fecha, Dios ha estado siempre buscando cómo expresar ese amor, cómo relacionarse conmigo, cómo estar más cerca de mí, cómo yo puedo estar más cerca de Él. La semana pasada estuvimos celebrando la Pascua, la resurrección de Jesús. Y mire, créame,
Estamos aquí esta mañana por Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Él es el que nos tiene aquí. No quiero minimizar nada con lo que voy a decir. Qué bueno que celebramos a Jesús. Pero sabe una cosa, lo que hizo Jesús a fin de cuentas fue un acto de obediencia a su Padre. El que planeó todo, el que puso todo en marcha fue el amor de Dios para ti, que envió a Jesús a esa cruz. A Jesús nomás le tocó obedecer a su papá. ¿Queda claro eso? Ahora lo celebramos y lo amamos y es nuestro Señor el Jesús. Pero todo empieza en que Jesús nos amó cuando estábamos en el mundo. En que Dios de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está bien? ¿Vamos bien o me regreso? Ahora, ¿cómo recibimos ese amor si nosotros no tenemos con qué compararlo, o lo que lo tenemos con qué comparar aquí en la tierra es negativo, ¿verdad? Abandonos, abusos, nunca te dicen nada. O sea, si esos son mis puntos de comparación, es negativo, ¿de acuerdo? Así que tú y yo tenemos que quitar ese cassette viejo que traemos. Cassette, fíjate, todavía uso cassette, yo, ¿qué tan viejo seré? Hablando de viejos, casi decía 8 track, ¿eh? Hay que quitar el LP que traemos ahí. Bueno, pues el disco duro de tu iPad hay que cambiarlo, ¿está bueno? Hay que cambiarlo porque necesitamos dejar que Dios se manifieste su amor en nosotros, porque eso nos va a mantener a ti y a mí centrados en los tiempos difíciles. Eso nos va a mantener a mí y a ti con la identidad correcta cuando vengan las situaciones que no sabemos cómo enfrentar. ¿Está bien? Cuando sabemos que Él nos ama, aunque esté pasando por las de Cocol, sé que Dios tiene el control de mi vida y sé que Él me ama tanto que no va a dejar que yo pase por algo que no pueda soportar. La Biblia nos lo enseña. Y me ama tanto que Él tiene la salida a pesar de lo que yo estoy viviendo ahorita. Creas en Él o no creas, Él te ama de tal forma. ¿Está bueno? Dale un aplauso a Dios por eso, pues. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8 versículo 15 y dice, Romanos 8:15: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Y esto me encanta. No recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta. ¿Como qué dice tu Biblia? ¿Como qué? ¿Como qué? Como hijos, no como siervos, súbditos, trabajador. Te adopta como hijo. ¿Qué título te da Dios a ti? De hijo. Te dice hijo, no te dice tú que eres mi servidor. Le servimos a Dios porque le estamos respondiendo a Dios, pero no nos adoptó para que fuéramos sus siervos, no nos adoptó para que diezmáramos, no nos adoptó para que oráramos, nos adoptó para que fuéramos sus hijos. ¿Queda claro? Él nos llamó para ser sus hijos. Y dice algo ahí bien interesante, y les permite clamar, Abba, Padre. Usted sabe que la Biblia fue escrita en 2 idiomas principalmente, ¿verdad? Es el Richard, ¿verdad? Ya no me voy a poder mover porque lo mareo allá arriba. Por 2 razones principalmente, o por 2 lenguajes principalmente. Una, en el arameo, el Antiguo Testamento se escribió en arameo, ¿sí? Y el Nuevo Testamento, la gran mayoría se escribió en griego. ¿Está bien? Todo el tiempo, desde mucho tiempo atrás, el Espíritu Santo ha ido dejando que se traduzca la Biblia a los lenguajes que nosotros podamos entender. Yo no la puedo leer en hebreo, ni en arameo, ni mucho menos en griego. Entonces alguien por allá, Reina Valera, la tradujo en 1400 y tanto al español, pero guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo significado de las palabras fueran lo más parecidas posibles al original. Y cada vez se ha ido mejorando y mejorando y mejorando las traducciones, ¿verdad? Ya ni siquiera utilizamos nosotros la de Reina Valera, utilizamos la nueva versión Habla Hoy, la nueva versión internacional, porque es más simple. Pero en todas las que tú lo leas, en inglés, español, francés, alemán, en la que tú la leas, en todas ellas, esta palabra Abba sigue apareciendo como Abba. El Señor, el Espíritu de Dios, no permitió que esa palabra Abba se tradujera. ¿Por qué? Porque no existe algo en nuestro lenguaje que tenga la misma
¿cómo que le dé el suficiente valor a lo que dice esa palabra? Nosotros la hemos podido traducir como papito o papacito, ¿verdad? A veces me dice Yoli así, sí. Pero no llega a donde mismo, ¿se explica? Por eso aparece como Abba. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es tan importante esta relación entre tú y tu papá, que el mismo Espíritu Santo ha respetado esa palabra en la Biblia para que no se pierda lo importante de esa relación. Primero que nada, lo que quería que vieras en ese versículo es que te adoptó como hijo, no como siervo, no como esclavo, no como servidor. Te adoptó como hijo. Y la segunda es que Él quiere ser tu Abba, tu papá, tu papacito. Quiere que exista esa relación. Mire, dos relaciones son las que más interfiere el enemigo, el diablo. Una es el matrimonio, porque se asemeja a la relación entre la iglesia y Cristo. Pero la otra que más se afecta es la relación de padres a hijos, de papá masculino a hijos, masculinos o femeninos. Muchas muchachitas caen en problemas de quedar embarazadas porque lo único que estaban buscando era el afecto del padre. Ellas buscaban al Abba Padre, y como no lo tienen en la casa, pues fue el tuercas, se lo ofreció. Sí. Por eso los que tenemos hijas hay que abrazarlas seguido, hay que amarlas y hay que darles ese valor. Los hijos también. Yo veo al Rubencito cómo se va perdiendo a veces porque le falta el afecto del padre. Sí. ¿Qué se va a andar perdiendo este? ¿Me explico? El afecto del padre es muy importante. Pero ¿cuántos de ustedes pueden decir que ha estado dañada su relación con sus papás? ¿Verdad que la mayoría ni la tuvimos? Si somos honestos, así ha sido. ¿Cómo hemos recibido el amor? ¿Cómo le vamos a decir papito? Mira, por mucho tiempo, cuando yo cumplí 18 años, hasta no hace mucho, yo a mi papá no le decía papá. Ya dejé de decirle papá, le empecé a decir Sergio, porque quería poner una distancia entre esa palabra y yo. ¿Qué pasó, Sergio? Y te digo, yo no tengo realmente que quejarme. Fue un buen papá, fue un buen proveedor, siempre estaba en la casa, pero nunca estaba demostrando. ¿Por qué él no lo tiene? No lo estoy juzgando ni criticando, y créanme que no tengo broncas con mi papá ahorita. De hecho, ya le vuelvo a decir papá desde hace mucho tiempo atrás. Pero por muchos años yo le llamaba Sergio. Qué gacho, ¿sí o no? Aquel hombre que desde jovencito me cuidó, y yo empezar a decirle Sergio, que a mi hijo se le ocurriera decirme Martín ahorita. Verás qué cachetadón le pego, y salgo corriendo porque está bien fuerte. Si me agarra, me voltea hasta de sexo de un golpe ese muchacho, ¿sí? Tendría que salir. Pero aún, mire, con lo que yo conozco de Dios, yo le quiero decir algo a usted. Yo he fallado en demostrar ese amor a mis hijos. Yo sé. Y la semana pasada que lo estaba compartiendo, mis dos hijos estaban escuchando esto que les acabo de decir. La verdad. ¿Por qué? Porque yo sé. Pero todavía no se me ha acabado el tiempo. ¿Está bien? Todavía me quedan años por vivir, por lo menos 2 o 3. Y ya de ahí me corresponde a mí seguir manifestando ese amor a mis hijos. Pero el más importante que ellos deben de conocer es el amor de su Padre que está en el cielo. ¿Está bueno? Por eso te decía que era un poco difícil hablar de este tema esta mañana. Por eso te decía que ponemos resistencia, porque yo la pongo en cuanto oigo de eso, del amor, y yo pongo resistencia. Nada más la palabra amor a poco no está toda corrupta en nuestra mente. ¿Qué te dicen en las películas? Vamos a hacer el amor, ¿y qué terminan haciendo? Puras leperadas que nadie debe de hacer, cochinadas que nadie debe de hacer, ¿sí? ¿A poco no le decimos amor a eso? Y no tiene nada que ver con el amor. Bueno, en algunas ocasiones sí. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que entender esta mañana que Dios nos ama de tal manera que Él nos adoptó como hijos, que dio a su único hijo para nosotros, que dejó que el Espíritu Santo, o no le permita al Espíritu Santo que se traduzca esa palabra para que entendamos qué tan importante debe de ser mi relación con mi Abba. ¿Está bueno? Vaya ahora sí conmigo para entrar en tema. Ya estuvo bueno de introducciones. Lucas capítulo 15, en el versículo 11 vamos a estar leyendo. Lucas 15, 11 dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2.
Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre le ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Versículo 28, vea eso. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Cómo se llama esta historia en la Biblia? ¿La de qué? El hijo pródigo. Pero ¿cómo empieza? No empieza por un hijo, empieza por un hombre. ¿Ya vio ahí? Mire, esta historia, a lo mejor cuando le pusieron el hijo pródigo, pues estaban hablando de ese hijo que se descarriló, ¿verdad? Que se apartó. Pero lo que está enfatizando Jesús en esta historia es a un hombre. Y mire, cuando usted lea la Biblia y vea que Jesús en una de sus parábolas ponga un hombre, está refiriéndose a una de dos cosas. Está refiriéndose o a que es una historia verídica la que está hablando, o segundo, que está hablando de su papá en el cielo. ¿Está bien? Cualquiera de las dos se aplica en esta. ¿Sale? La historia esta que les acabo de leer, mis amigos, la importancia la tiene el papá, no la tienen los hijos. La importancia la tiene ese hombre, que es una representación de quién es el padre. Ahora, yo quiero que entienda cómo está el contexto de esta historia. El hecho de que el hijo menor le haya pedido al papá que le diera toda la herencia es una cachetada en la cultura judía, esto que acaba de hacer. ¿Por qué? Porque está él rechazando, está él despreciando, es la mejor palabra, despreciando no nomás la herencia no consistía en economía, en que te dieran dinero, consistía en propiedades, en el nombre, en cuánta gente antes que él habían sido dueños, la familia entera, su linaje lo está despreciando este muchacho cuando le pide a su padre que le dé la herencia. Está despreciando todo. Miren, en diferentes ranchos de la región tú vas y preguntas y tienen 100 años en la misma familia, ¿sí o no? Era de los fulanos de tal y sigue y últimamente los últimos hijos ya los están vendiendo porque no les interesa el rancho, pero por mucho tiempo esas propiedades se iban heredando a los hijos. Bueno, cuando este hijo le pide la herencia al papá, está rechazando todo. Es un desprecio total a su papá, a su nombre, a su familia. ¿Queda claro? A su identidad de hijo la desprecia totalmente este muchacho. Pero sucede otra cosa interesante que puede leer usted ahí. Dice que cuando repartió la herencia, se la repartió a los dos.
¿A quién le dio también? Al hijo mayor. Esto va a ser importante para terminar el tema. ¿A quién le dio? Al hijo mayor. ¿Y sabes cómo se le daba al hijo mayor? Se le tenía por tradición que darle el doble de la porción que le tocara a los siguientes hijos. Quiere decir que cuando el padre heredó al hijo menor, también heredó al hijo mayor, pero el doble de lo que le dio al más pequeño. ¿Sí? Ahorita vas a ver por qué es importante eso. Ahora, ¿estamos ya todos en la historia? ¿Qué hace este muchacho? Lo que haría cualquier muchacho: despilfarrar lo que no le ha costado ganar. Fue y lo tiró todo, al grado de que, siendo judío, estaba alimentando cerdos. Eso es una cosa que no checa. Los cerdos y los judíos no se llevan muy bien, que digamos. Tú, cuando vayas a Israel, no vas a ver ni un cerdo, más que en los lugares donde están los palestinos. Los árabes cuelgan a los cerdos afuera para ofender a los judíos cuando los sacrifican, y los judíos cuelgan afuera chivos o terneras, ¿no? O animalitos así que sí se comen. En las carnicerías tú vas viendo y es lo que ves. En cuanto ves coches, dices: ya entré con los palestinos o con los árabes. Pero con los judíos no entra el cerdo, no lo comen, no es parte de su cultura, no está prohibido para ellos el cerdo. ¿Está bien? Este chavo está dándole de comer a los cerdos y se le antoja, dice la historia. ¿Qué tanta necesidad traería él en sí que se le antoja comer a los cerdos? Dice: pero aún así nadie le daba nada. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú has querido que alguien te saque de un apuro y nadie te saca de ningún apuro, verdad? Y dice la Biblia: recapacitó, cayó en cuenta y dijo: híjole, ¿cuántos de los jornaleros que están con mi papá ahorita tienen mejor vida que la que yo tengo? Me voy a regresar con él. Y prepara un speech muy padre. Prepara un speech que va a llegar y le va a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme. Te dijo: te quiero decir algo. Ha habido ocasiones que yo me he sentido como ese muchacho, que no merezco ser hijo de Dios. Yo no sé tú, pero yo ha habido veces que le he regado, que le digo: Señor, yo ya no merezco ser tu hijo. No merezco la confianza que me has dado. Y este muchacho así está en esa situación: ya no merezco ser llamado tu hijo. Me voy a regresar con él y que me haga uno de sus jornaleros. ¿Está bueno? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a las llaves, pues. Aquí te la voy a terminar de explicar. Llave número 1. Tú necesitas entender, para disfrutar del amor de tu padre, para que le cambies la idea a tu disco duro de que el papá que tenías este papá que tienes ahora no se compara con el que tenemos en la tierra. El mejor papá que tengamos en la tierra es incomparable con el papá que tenemos en el cielo. ¿Está bien? Llave número 1, en el versículo 20 dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esta es la clave de todo el mensaje, ¿eh? Y esta es la llave número 1. Necesitas saber tú que tu padre siempre te está buscando. Dice la Biblia que el hijo venía desde lejos y el padre lo vio venir desde lejos. Y cuando llega el muchacho con su papá, el papá va y corre y lo abraza, lo besa, lo recibe. Y él se da cuenta desde que viene la necesidad que él trae, que nadie se la había podido suplir más que su padre, más que regresar a los brazos de su papá. El papá es la clave de esta historia. El papá es el tremendo, ¿sí? Él ve al hijo de lejos y ve su necesidad. El Señor te está viendo a ti desde antes de que tú te acercaras a Él y está viendo tu necesidad. Tanto te ama tu padre que Él conoce lo que tú necesitas ahorita. Él sabe lo que estás haciendo. Ahora, esto es bien interesante porque el papá no vivía en un rancho alejado donde desde lejos se podía. Todo el tiempo tenían que vivir en comunidades bardeadas, con muros para protegerse de los enemigos. Entonces yo me imagino a ese papá que todas las noches ha de haber salido con una lámpara a ver si veía a su hijo por ahí. En las mañanas ha de haber estado divisando a ver si veía a su hijo por ahí. ¿Cuántas burlas habrá recibido ese papá de la gente que estaba ahí? Ve el pobre viejo, después de lo que le hizo el hijo, y todavía lo sigue esperando. ¿Cuántas veces habremos juzgado nosotros a alguien así? Pero este hombre
sabía que su hijo tenía necesidad de él. Mira, yo sé que Dios conoce mi necesidad. Yo sé que Dios sabe dónde estoy yo. Y yo sé que Dios me está buscando, aun cuando yo me considero que no merezco ser llamado su hijo. ¿Sabes cuándo es más importante esto? Cuando la has regado, cuando tú has fallado, cuando tú traes esa culpa, cuando tú sientes que tú no tienes derecho. Es importantísimo que en ese momento tú pienses: mi papá me está buscando. Yo me aparté, yo me alejé, como el hijo pródigo. Yo fui el que me salí, yo fui el que me aparté, yo fui el que dejé las bendiciones de Dios, las cambié por las que el mundo me estaba ofreciendo. Yo fui, no fue Dios el que se apartó de mí. Y cuando yo regreso con Él, Él me está buscando. En cuanto yo emprendo y recapacito y digo: la regué, Señor, perdóname, y voy de regreso, el papá ya está esperando. Ahora, ¿qué hace ahí cuando ve el papá? Pero dice que salió corriendo. El papá acorta la distancia con el hijo. El hijo viene caminando y el papá, ¿qué está haciendo? Corriendo. ¿Cómo venía el hijo? Con la cola entre las patas, ¿sí o no? Y el papá, ¿cómo sale? Corriendo a buscarlo. Mira, esa palabra que se tradujo por correr ahí, en griego puede ser trotar o correr a toda velocidad. Para mí que iba a toda fuerza el viejito, abrazar a su hijo, agarrarlo. ¿A qué apestaba el hijo cuando venía caminando? A cerdo, a cerdo. Y el despreciado, ¿quién había sido? El papá. ¿Y quién es el que está dando la aceptación ahora? El papá. Y llega y dice que lo abraza, todo hediondo, imagínate, y lo empieza a besar. Dice, lo besó, dice aquí, pero la mejor traducción fuera lo besuqueó. Lo empezó. ¿Cómo agarrarías tú un hijo que tenías años sin verlo? A besos por todos lados, ¿sí o no? Lo besó en la frente, por todas partes, lo abrazó y lo tenía con él. Le está diciendo: ya llegaste a donde tenías que llegar. No hay desprecio aunque apestes a cerdo. Mira, tú y yo apestamos a veces, y el abrazo de Dios sigue estando para ti, para mí. Tú y yo a veces venimos arrastrando cosas que no debiéramos, con culpas y con un montón de cosas, y el Señor está para abrazarnos. Esta mañana el Espíritu de Dios estaba haciendo eso con los que estábamos aquí, abrazándonos. Yo sentía el abrazo de Dios. Ahora, no sentirse físicamente, me explico, sino yo sabía que estaba recibiendo la aceptación de Dios. La aceptación de decir: hijo, aquí te he puesto, yo te amo, ya sé que la regaste, ya sé que le hiciste lo que no debías, ya conozco todo lo que hiciste, pero te sigo aceptando. Ahora, yo sí tengo que reconocer mis broncas. Yo no puedo llegar. Este muchacho, desde antes de salir, dice: reconozco que he pecado contra el cielo y contra el Padre. ¿Sí? Desde ahí él ya estaba pidiendo perdón. ¿Está bueno? Ahora, ¿cómo hace esto el Señor? Les digo, a través del Espíritu Santo. No lo busque usted, se lo voy a decir yo, pero en Hechos, el capítulo 10, en el versículo 44, dice que bajó el Espíritu Santo mientras Pedro estaba hablando, y la palabra que se utiliza ahí es un abrazo que le dio a toda la gente. Lo sigue haciendo hasta el día de hoy el Señor, aceptándote a través de su Espíritu. ¿Está claro? ¿Cuál es la llave número 1? Que sepas que tu Padre siempre te está buscando. Siempre está buscando por ti, viendo dónde estás. ¿Está bien? Él no dijo: bueno, se fue, ya no tengo nada que ver con él, ya no quiero saber nada de él. Él no dice eso. Mira, yo he visto a papás que hacen eso con sus hijos, que los han despreciado o que la regaron de tal manera: ya no quiero, ya no eres ni mi hijo, ¿verdad? Pero en cuanto se arrepienten, necesitaríamos nosotros volver a abrazarlos, volver a sostenerlos. El problema es que nosotros no somos como Dios. El amor de Dios es un amor sacrificial. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Nada más tengo que creer que Él me está buscando siempre. ¿Está bueno? Llave número 2, que los veo muy serios. La llave número 2 es: no te ganes lo que ya es tuyo. ¿Sale? Vea lo que dice el versículo 21. ¿Cuál fue el speech que había preparado el hijo cuando salió de entre los coches? ¿Qué dijo? Sí, voy a llegar con mi padre y le voy a decir a mi padre: no merezco ser llamado tu hijo, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme uno de ¿qué? De tus jornaleros. ¿Sí? Vea lo que hace el versículo 21. En el 20 vimos que salió el papá, corrió y lo abrazó. Dice el 21: el joven le dijo:
En cuanto lo abraza el papá y le da una chance, el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. ¿Y qué hace luego el papá? ¿Qué hace inmediatamente? No le permite que diga la otra parte. ¿Sabe por qué? Porque el jornalero tiene que ganarse con el sudor de su frente el sustento. El hijo no tiene que ganarse nada. El hijo lo tiene por herencia. El hijo lo recibe porque es hijo. Mis hijos no se tienen que ganar que les alimente. Mire, desgraciadamente a mí me enseñaron que todo lo que yo quería me lo tenía que ganar. Y fue muy bueno, una buena lección que me dio mi mamá. Yo, chamaco, 6, 7 años, quería tenis Converse, eran los de moda en aquel tiempo. Y yo quería unos tenis Converse. Costaban $13 en aquel tiempo. Un lanón. 72 fue eso. Y tenía mi mamá una tienda de venta de muebles y de curios aquí en la garita, cruzando la garita. Y era mi obligación limpiar esa tienda todos los sábados si yo quería esos tenis. Digo, le doy gracias a Dios porque me enseñó a trabajar, pero me provocó una mentalidad a mí de que todo me lo tenía que ganar. Cuando yo llego con Cristo y que es por gracia, que yo debo de recibir porque me ama Dios, que Él me quiere dar porque me ama. Ay, jole, qué bronca empieza a haber en mi mente. Yo creo que todavía me lo tengo que ganar todo. Yo tengo que pagar el precio del pecado. Yo tengo que pagar el precio de la culpa. Y muchos de nosotros así estamos, mis amigos. El precio de tu pecado y de tu culpa la pagó Dios y Jesús en aquella cruz. Tú ya no tienes que pagar nada. Esos sentimientos de culpa, de condenación, son puros engaños para tu vida. Te detienen, te hacen un jornalero cuando tú no eres un jornalero. Hace como 15 años, viajando con Carlos, uno de los primeros viajes que estuve con él, fuimos a Oaxaca, a una congregación allá. Y ahí estábamos, el pastor se llama Fidel, no me acuerdo de su apellido, creo que todavía vive, un hombre ya grande. Pero este hombre dice que él había sido el Cristo de Iztapalapa. ¿Sí saben quién es el Cristo de Iztapalapa, verdad? El que crucifican cada año. 9 años había sido el Cristo de Iztapalapa este hombre. Él decía, nos platicaba que él creía que ya tenía ganado el cielo con creces, porque pues era el Cristo. A Jesús lo habían crucificado una vez y él llevaba 9. Imagínate, él creía que ya se había ganado la entrada al cielo. ¿Cuántos saben que no te lo puedes ganar eso? Es tuyo, tienes que aceptarlo, recibirlo. Ahora, yo te he estado diciendo, esto es especialmente para aquellos que la han regado, pero tampoco esto quiere decir que es una licencia para estarla regando. ¿Está bueno? O sea, no nos está diciendo Dios, síguela regando y yo te voy a seguir bendiciendo. Aquí dice que fue una vez que fui despilfarró la herencia y se regresó y fue recibido y fue aceptado, y no le permite el Señor que sea jornalero. ¿Está bueno? No le permite que se gane el sustento. Dios no necesita de ti. Él necesita que le creas que Él es tu papá. Él necesita que recibas lo que Él te da, que lo ames. A veces cuando estamos en dificultades, empieza nuestra mente a decirnos, ¿en qué la has regado? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué estoy pasando por esto? Algo de haber hecho mal. Muchas cosas hiciste mal. En muchas cosas la has regado, pero Dios no te está castigando. Dios no te tiene con el pie en el cuello. Dios no hace eso. Dios te ama tanto que dio a su único hijo. ¿Te queda claro esto? Dios te ama tanto que no está esperando que te ganes su favor, que te ganes su perdón. Él pagó el precio por ti. No necesitas pagarlo otra vez. No necesitas regresar a eso. ¿Está claro? Y la llave número 3, porque no me contestan, yo ya me voy a ir. La llave número 3. En Hermosillo estaban bien contentos, me aplaudieron un montón de veces, me decían, bien, Martín, me voy a vivir a Hermosillo, allá sí me quieren. La llave número 3 dice, no dejes que la religión te esclavice. No permitas que la religión te esclavice. ¿Sabes qué es lo que más nos roba el amor del Padre? Los pensamientos religiosos. La religiosidad nos quita todo. Dice en el versículo 28, de ahí de lo que acabamos de leer de Lucas 15, indignado, diga conmigo indignado. Voltea y dile a alguien, ¿tú estás indignado? Yo sí. Yo me estoy indignando muy feo ahorita. Indignado. ¿Quién debió haber sido el indignado aquí?
El papá, y el papá no tiene nada de indignación. Ah, pero el hermanito mayor que recibió el doble de la herencia, el hermanito mayor está indignado porque el papá recibió de nueva cuenta aquel perverso. Mira, la religión es algo bien grueso, hermanos. La religión tiene dobles estándares. ¿Me explico con eso? Uno es para mí y otro para los demás. A mí Dios sí me puede perdonar, a mí Dios sí me puede cambiar, pero a los demás no. Que es que no sabes que este era un perverso, que este era gay, no sabe, ¿verdad? Que no sabes. ¿A poco no hacemos esos juicios? Mira, cuando vemos que Dios acepta a una persona que nosotros conocimos de antes, ¿qué pasa? Te enojas. No te puedes gozar con que Dios restaure a alguien. No podemos creer. Yo prefiero errar siempre en creer que Dios te está cambiando a creer que Dios no ha hecho nada contigo. Yo prefiero errar por aquel lado. Allá tú que juzgas de otra forma. ¿Me explico? La religión me hace a mí ser un crítico, un juez. Mira, me convierte en un Margarito. ¿Sí o no? ¿Qué hace este muchacho? Ahí dice que cuando oyó la música y la fiesta se indignó. ¿Sabes cuánta gente se indigna porque tú y yo bailamos y oímos música? Y no es música cristiana. A veces, ¿verdad? A veces, como cada domingo yo oigo, ¿verdad? Se indigna porque disfrutamos del amor de Dios. ¿Sabes qué? Me encanta indignar a esa gente. Que se indignen, que digan misa, que me digan que soy a mitad cristiano, no me interesa. Yo sé quién soy en Cristo. Yo sé que el Señor, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Ya le entendió? Hay que traerle ya no sé de qué estoy compartiendo. También que ya me voy a terminar de indignar ahora contigo, pues. Me estoy explicando con esto. La religión surge como la humedad en nuestra mente. Cada vez que tú haces un juicio de cualquier persona, en la religión hablando en los dobles estándares. Es la religión diciendo, porque él recibió el doble de la herencia. Él recibió, y mira lo que dice, verás, para que veas que sí estoy hablando algo. Dice, dignado el hermano mayor se negó a entrar. No, yo no voy a compartir con mi papá. Así que su padre, otra vez, ¿quién es el héroe de la película? El papá. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó, fíjate cuántos años no he sido tu hijo, te he servido. O sea, la religión lo convirtió en un esclavo, en un siervo. No lo dejó disfrutar de ser hijo. El otro, el que la regó mucho, la regó como hijo y quiso regresar como siervo y no le aceptaron ser siervo. Pero el que vivió todo el tiempo con el papá viviendo como siervo porque la religión lo tenía atorado de su cabeza. ¿Sí o no? Te he servido, o sea, yo me he tenido que ganar todo y ni un cabrito me has dado. ¿Cuánto le dieron a él? El doble de la herencia que el otro. Él era dueño del doble. El papá ya no era dueño de nada, se los había dado a los hijos. Fíjate qué tonto este hombre, ¿verdad? Qué re tontos somos, digo el amigo este, en que tenemos todo de parte de Dios y por pensamientos religiosos, por creer que me lo tengo que ganar, por creer que yo la regué, por creer que yo tengo que hacer la cosa, por creer que todo depende de mí, me estoy perdiendo de disfrutar de esa fiesta que Dios tiene conmigo, de ese cabrito que Dios tiene para mí, de esa bendición que Dios tiene para mí, de disfrutar de ser libre en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque yo traigo un montón de pensamientos y está mal aquello, y está mal aquello, y está mal aquello otro. Y que las mujeres no se pinten, pobre de aquí que no se pinten. Si así. ¿Qué hace la religión? Prohibir, ¿sí o no? Prohibir, prohibir, prohibir. Te deja disfrutar del amor de Dios la religión. Te voy a decir algo. Nosotros no decimos gloria a Dios, amén, aleluya. Ah, pero cómo caemos en religiosidades, en amistad cristiana. A mitad de. ¿Cómo caemos en religiosidades? Cuando no le damos nosotros
a otros la oportunidad de que Dios los transforme, yo ya hice un juicio sobre aquella persona y siempre la puedo tratar muy bien hasta que hace algo que no me gustó. Vuelve a salir el juicio de antes contra esa persona. Abusado, estás atrapado en la religión. Atrapa esos pensamientos. Cada vez que tú no te gozas porque a alguien le va bien en la congregación, estás atrapado en la esclavitud, en la servidumbre. Mira, yo le sirvo a Dios con todo mi corazón, pero soy su hijo, no soy su siervo. ¿Me explico? Que esto no quiere decir no servirle a Dios, al contrario, le sirvo porque le amo, por agradecimiento, no para ganarme algo de Él. El viernes que entra vamos a tener oración a las 7 para ustedes. Vamos a empezar a las 7:30 porque me llegaron muy tarde la vez pasada. Pero a las 7 vamos a tener oración aquí en Amistad. ¿Para ganarnos algo de Dios? No, para estar con mi papá. Para estar con mi papá y mis hermanos juntos delante de Dios. ¿Me explico? Yo no quiero estar atrapado en qué hice mal, en qué dejé de hacer. Ahora, yo ya sé lo que tengo que hacer. Tú ya sabes. Tú ya sabes. Tú sabes, mira que el diezmo, por ejemplo, que es algo de lo que tenemos tanta dificultad. El diezmo es una ley como la gravedad. Tan fácil así. Que si yo no la cumplo, pues no puede Dios bendecirme. Sí, tan fácil como eso. Pero no me castiga a Dios porque no la cumpla. No me rechaza a Dios porque no la cumpla. Yo me castigo a mí mismo por no hacerlo. Si yo no oro, Dios no está enojado conmigo. Yo soy el que estoy despreciando mi relación con Dios. Pero cuando lo hacemos eso por religión, la estamos regando. No sé si lo pude explicar eso correctamente. El otro día vi algo que puso Abraham y dije, mira, sí es cierto. Se cae gordo de tanta bendición que tiene. Dice, pero sé cuál es la clave. Y le dio en el clavo. Trabajar duro, porque aquí no, en el mundo te tienes que ganar todo. En el cielo es otro boleto. Trabajar duro aquí y diezmar. Pero no es porque él se lo está ganando, porque está cumpliendo con lo que dice la palabra. El diligente estará con los príncipes. Tan fácil como eso. Es cumplir con lo que dice la Biblia, no ganarte nada. ¿Me explico? No te atrapes, no dejes que tu mente caiga, se mete como la humedad de estos pensamientos. Cuidado con los juicios que hacemos, mis amigos. Cuidado con los juicios. Mire, en la mitad cristiana somos muy poco juiciosos, pero sigue habiendo entre unos y otros. No que fulanito ya no viene, por eso le está yendo como le está yendo. No que sutanito, pues mira que esto y que. Tú no te metas, disfruta del amor que Dios tiene para contigo. Porque si tú juzgas, serás juzgado, dice la Escritura. Más vale errar en pensar que Dios te está transformando y bendiciendo y que después te des cuenta que no lo estaba bendiciendo, que andaba de narco. No te mortifiques. Más vale errar en ese lado que estar siendo jueces y diciendo le pasó por esto, le pasó por aquello, le pasó por el otro. Me cae tan gordo a mí eso de la religión. Y sobre todo que me detiene sin disfrutar de lo que Dios tiene para mí. ¿Está bueno? ¿Quedó claro el mensaje? Sí. ¿Les gustó? ¿Era para ustedes? No, era para los de Hermosillo, aquellos sí se gozaron, ustedes no. Un aplauso a Dios. Rubén, súbele, verás. Antes de pasar el micrófono a Ede, yo quiero que ahí donde estés, sin que te distraigas mucho, yo quiero hacer una oración por ti. Porque yo te dije algo, necesitamos también a veces sentir el abrazo de nuestro Padre, aunque sea por fe. Y el que lo hace en nosotros es el Espíritu de Dios. ¿Está bueno? Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que Él te abrace esta mañana, que Él esté sacando todo aquello que tú viviste de tu pasado que te impide disfrutar del amor que Dios tiene para ti ahora. Que ya no sigas comparando tu relación terrenal con tu Padre con la relación que tú puedes tener con Dios. ¿Está bueno? Cierra tus ojos ahí donde estás y no te distraigas. Y diles, precioso Rey, te doy gracias esta mañana. Yo sé, Espíritu Santo, que tú estás en medio de nosotros en este día. Yo sé que estás con nosotros aquí, Señor, y te quiero abrir mi corazón. Y quiero que seas tú, Espíritu Santo, el que venga a sacar toda raíz de amargura que yo tenga contra mi papá, que yo tenga contra mi mamá. Señor, todo aquello que me está estorbando ahorita,
para poder disfrutar del amor del Padre. Espíritu Santo, escudriña mi corazón. Escudriña, díselo ahí donde está, escudriña mi corazón, Espíritu de Dios. Y empieza a sacar todas aquellas heridas del pasado que me detienen, que me prohíben amarte, que me prohíben decirte Abba, Padre. Espíritu de Dios, toca mi vida. Dame ese abrazo que viene de ti, precioso Rey. Oh, precioso Espíritu Santo, muévete sobre cada uno de los que estamos aquí esta mañana, llenándonos con tu presencia, con ese abrazo, llenándonos de ti, precioso Rey. Deja que el Espíritu Santo te vaya llenando de su presencia. Y si tú te sentías como ese que no merecía ser llamado su hijo, si tú te sentías como aquel que ya fue desechado, yo quiero que esta mañana te sientas diferente. Yo quiero que esta mañana te sientas como el hijo más aceptado, besuqueado, abrazado por tu Padre que hay aquí en este lugar. A lo mejor nunca lo has experimentado físicamente, pero el Espíritu de Dios te está abrazando ahorita, te está besuqueando ahorita, te está diciendo en tu oído: te amo y te acepto, eres mío. Pagué lo mejor que yo tenía para poder tener esta relación contigo. Precioso Rey de Gloria, manifiéstate en cada corazón. Si es la primera vez que tú estás aquí esta mañana, no fue casualidad que vinieras. Dios te habló a ti. Yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. Desde antes que tú decidieras venir, Él había preparado este mensaje para ti, para decirte cómo te ama, cómo te acepta, cómo te recibe como su hijo. Ahora yo me gustaría que tú le dijeras junto conmigo y junto con toda la congregación que tú también lo aceptas como tu Padre, que tú también lo aceptas como el Señor de tu vida. Todos vamos a orar en el mismo tiempo. Y diga junto conmigo, que se oiga usted decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Te ruego, Señor, que perdones todo mi pasado y que me abras puertas para conocerte más cada día, para saber cada día que soy tu hijo. Gracias por pagar ese precio en la cruz, Señor. Yo te recibo ahora como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén. Con eso tan fácil ya pagaste todo el precio de ser hijo de Dios. ¿Está bueno? Muchas gracias por su atención. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Adelante.